Bien, ayer hablamos del fundamento de la fe y lo que haría el enemigo en la iglesia adventista, y la hermana Guay menciona claramente que uno de los fundamentos, está mencionado una de las citas, el santuario, y lo que tiene que ver con la personalidad de Cristo y de Dios. Bien, entonces tenemos que darnos cuenta que ese concepto, por lo menos lo que han acusado a Arrio, que Arrio decía que Jesús era un ser creado, esa es la acusación que le han colocado a Arrio. Entonces cuando a alguien acusan de que es arriano, es decir que esa persona está creyendo que Jesús es creado. Entran en dos problemas. El problema es que, número uno, no puedes probar eso de Arrio, porque a Arrio le mandaron a quemar todos sus libros. Número dos, decir que alguien sea arriano y le añada de que porque diga que supuestamente tú crees que es un ser creado, contrario a lo que creían los pioneros, porque los pioneros decían que Jesús era engendrado por el Padre. ¿Ves? En ningún momento así. Ahora ustedes van a ver una serie de citas aquí que esto va a corroborar la posición original adventista, que es la posición que no quieren aceptar la iglesia, y que para mí, cuando yo comprendí esto, es la posición más contundente que existe para comprobar lo de la deidad. Es muy clara, es muy contundente. Miren lo que dice Jaime White. Dice así: amados, por la gran necesidad que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido preciso escribiros acerca de nuestra común salvación. Me ha sido preciso escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas 4:5. Ahora esto lo dice Jaime White. La exhortación de contender por la fe dada a los santos es solo para nosotros. Y para nosotros es muy importante saber para qué y cómo debemos contender. El versículo 4 nos da la razón del por qué debemos contender por la fe. Una fe en particular, porque hay ciertos hombres o una cierta clase que niega al único Señor Dios y nuestro Señor Jesucristo. Esa es la razón, por la cual hay que contender por la fe, porque hay ciertos hombres que niegan al único Señor Dios y nuestro Señor Jesucristo. Cambia la lámina. Ahí en Judas es Judas 3, no es Judas 5, es Judas 3:4. Judas 3:4. Sí. Judas Hay que revisarlo. Judas tiene un solo capítulo. No, pero es un solo. Pero El versículo donde dice, amados, amados. El verso es el 3. Sí, habría que ver qué versión de la Biblia está usando él. Vamos. 4 y 5. Exacto. Capítulo, o sea, el Versículo, hermano. 4 y el 5. Versículo. Ahora dice así, Judas 3, Léete el 3 para que versículo 4 y 5. versículos 4 y 5 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten el libertinaje y la gracia de Dios, de nuestro Dios, y niegan a Dios, al único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Exacto. ahora léete el 3, que es versículo? lo que acaba de leer el pastor ahorita. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por vuestra fe, que ha sido una vez dada a los Eso que santos. te acaba de leer ahorita. Exacto, habría que ver qué versión está usando él. Bien, dice aquí, la forma como los espiritualizadores han desechado o negado al único Señor Dios, vean cómo lo niegan, al único Señor Dios y nuestro Señor Jesucristo. Vean, ¿a quién está catalogando Jaime White como espiritualizadores o espiritistas? Han desechado o negado al único Señor Dios y nuestro Señor Jesucristo, es primeramente empleando el antiguo, no bíblico credo trinitario. Es decir, que Jesucristo es el Dios eterno, aunque ellos no tienen un solo pasaje para sustentarlo, mientras que tenemos abundantes testimonios de las Escrituras de que Él es el Hijo del Dios eterno. Jaime White, 24 de enero de 1846, lo dice en el Day Star. Ahí lo dice. Entonces es muy diferente que decir que Jesucristo es aquí, como dice aquí, que Jesucristo es el Dios eterno, a decir que Jesús es el Hijo del Dios eterno. ¿Ven?
Cuando tú dices que Jesús es el Dios eterno, ya tú estás colocando que Él es el Dios. Ahora, cuando tú ves en la Escritura, Pedro dijo claramente que Jesús, ¿quién le dicen vosotros que soy yo? ¿Tú eres qué? ¿El hijo de qué? El hijo de Dios viviente. Pedro no dijo, tú eres el Cristo, la segunda persona de la Trinidad. Tú eres coeterno con el Padre. No, porque Jesús dijo, y ellos han comprendido que yo salí de ti. O sea, los discípulos entendieron claramente que había ocurrido una salida del Padre de parte de Cristo en la eternidad, porque Él dice, y ellos han comprendido que yo salí de ti. Seguimos, la otra cita. Dice así: quienes enseñan que se ha abolido la ley del Padre nos han dicho que los mandamientos de Dios mencionados en el Nuevo Testamento no son los 10, sino los requerimientos del Evangelio, tales como el arrepentimiento, la fe, el bautismo y la Santa Cena. Pero como estos y todos otros requerimientos característicos del Evangelio están todos incluidos en la fe de Jesús. Es evidente que los mandamientos de Dios no son los dichos de Cristo y sus apóstoles. Afirmar que los dichos del Hijo y sus apóstoles son los mandamientos del Padre está tan lejos de la verdad como el antiguo absurdo trinitario, que Jesucristo es el mismo Dios eterno. Y como la fe de Jesús abarca todo requerimiento peculiar del Evangelio, necesariamente sigue que los mandamientos de Dios, mencionados por el tercer ángel, abarcan solo los 10 preceptos de la inmutable ley del Padre, que no son peculiares a ninguna dispensación, sino común a todas. Nuevamente Jaime Guay hace la aclaración de que hay algunos que creen ese antiguo absurdo trinitario, que Jesucristo es el mismo Dios eterno. Cuando tú dices que el 3 en 1, que Jesús es el mismo Dios, o sea, por eso es que algunos trinitarios cuando están defendiendo la Trinidad, mira, Jesús es Dios también. Él le ha dicho que el que me ha visto al Padre, en el sentido de que Él es el mismo Dios. No, Él no es el mismo. Él era un reflejo del carácter del Padre, Él es la imagen misma de la sustancia del Padre, el resplandor de su gloria, lo dice Pablo. Pero Él no es el mismo Padre, no es el mismo Dios eterno, ¿me entienden? Bien, siguiente lámina. Mira lo que dice Jaime White. El hermano Cottrell casi tiene 80 años de edad. ¿Se acuerdan que este era el hermano que yo le dije que había uno entre ellos que había visto el día oscuro? Mira, ve, cuando Jaime White está escribiendo esta cita, eso fue en 1853. Ya Cottrell tenía 80 años. ¿Ve? Entonces tú sacas la cuenta de 1853, 80 años hacia atrás. Claramente que si el día oscuro fue en 1780, bueno, le sobraba ahí prácticamente tiempo ahí. Tenía como 8 años. Sí, más o menos, estaba niño pues, y vio el día oscuro. Dice, el hermano Cottrell casi tiene 80 años de edad. Recuerda el día oscuro de 1780 y ha sido observante del sábado por más de 30 años. Estuvo anteriormente ligado a los bautistas del séptimo día, pero en algunos puntos doctrinales ha diferido con aquel grupo. ¿Qué rechazó Cottrell de los bautistas del séptimo día? Rechazó la doctrina de la Trinidad, también la doctrina de la conciencia del hombre entre la muerte y resurrección, y el castigo eterno de los malvados. Creyó que los malvados serían destruidos. Jaime White, 9 de junio de 1853, Review and Herald, volumen 4, número 2, página 12. Yo coloqué esta cita en orden cronológico, ¿oyeron? Por año. Acuérdense que la primera que comencé a leer era 1846. Ya voy por 1853. ¿Saben por qué hice esto? Porque el señor del carpintero divino, que es Atilio René Dupertuy, que le voy a mostrar aquí el libro, así es como originalmente era este libro. Ustedes ni lo van a reconocer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el libro que hoy en día vende la iglesia adventista tiene una portada con un Jesús carpintero. Y la portada es azul. Exacto, pero esta edición, esto lo dejaron de publicar hace tiempo. Con la controversia que se avivó aquí en Venezuela cuando nosotros tocamos ese tema en el seminario, hicieron una nueva edición y le colocaron una portada más bonita con un cuestionario y lo imprimieron ahí en Mirma. ¿Ven? Entonces este señor aquí en este libro, él dice que Jaime White, cuando fue llegando a viejo, cambió su posición.
sea, que Jaime Guay era antitrinitario, arriano, pero cuando ya te estaba llegando a viejos, creyó que llegó a la comprensión de que sí había Trinidad y sí la aceptó. Y por eso coloqué estas citas en orden cronológico, porque yo tengo varias citas de Jaime Guay a lo largo de los años, donde ustedes van a ver que en el mismo año en que él se murió, todavía seguía creyendo que no había Trinidad. Porque entonces ellos dicen también que ellos son disidentes todos. Hermana, lo que dijimos, ellos, la iglesia adventista hoy en día está participando en la apostasía omega. Los disidentes son ellos, no los pioneros. Esta es la posición original. Todos los que estamos aquí somos eso. Según ellos. Pero según lo que estudiamos anoche de la hermana White y que vimos el fundamento, ¿quiénes pusieron el fundamento? Uno de los que estaba poniendo el fundamento era Jaime. Y ustedes van a ver, vean los años de la cita. Aquí dice claramente, miren, 1853 está hablando de Cottrell y que Cottrell rechazó la doctrina de la Trinidad. No la aceptó cuando él estaba en la iglesia bautista del séptimo día. Seguimos. O sea, hasta se mete con... Seguimos. Entonces comprendamos que esta parte, ahora esta otra cita, miren el otro año de 1854. Un año después del 53, que fue la que leímos. 1854. Jaime White va a hacer una lista de errores, lo que él considera errores fundamentales. Dice así: como errores fundamentales podemos clasificar, junto al falso sábado, es decir, el domingo, otros errores que los protestantes han adoptado de la Iglesia Católica. Jaime White está diciendo que los protestantes han adoptado estos errores de la Iglesia Católica. ¿Cuáles errores eran? Tales como el bautismo por aspersión, la Trinidad, la conciencia de los muertos y la vida eterna en tortura de los malvados. La mayoría de los que han sostenido estos errores fundamentales sin duda lo han hecho ignorantemente. Pero puede suponerse que la Iglesia de Cristo seguirá adelante con estos errores hasta que la escena del juicio irrumpa sobre el mundo. No lo creemos. Aquí están, en el periodo de un mensaje dado justo antes que el Hijo del Hombre tome su lugar sobre la nube blanca, Apocalipsis 14:14, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este grupo, miren lo que dice Jaime White de este grupo, de este remanente, que vive justo antes del segundo advenimiento, no estará observando las tradiciones de los hombres, ni tampoco estará sosteniendo errores fundamentales relativos al plan de salvación por medio de Jesucristo. Y como la verdadera luz brilla sobre estos temas y es rechazada por las masas, entonces les va a sobrevenir ¿qué cosa? La condenación. Ahí lo dice claro, errores fundamentales, vean, ¿de dónde los han adoptado? De la Iglesia Católica. La Iglesia Adventista, cuando Jaime White y los pioneros colocaron el fundamento, se quitaron ese lastre de encima. Pero después que los pioneros se murieron, la iglesia volvió y recuperó nuevamente y adoptó este error de la Iglesia Católica como es la Trinidad. Están viendo que Jaime White es claro. Y ya estamos hablando aquí que Jaime ya estaba casado con la hermana Elena. Y ya Elena tenía visiones y todo. Entonces el esposo va a estar escribiendo estos artículos durísimos por la Review and Herald, y la hermana White no le va a decir ni pío. No hay ni una cita donde la hermana White diga: amonesté a mi esposo porque se puso a decir que la Trinidad era un error. No lo van a encontrar. Esto es Jaime White, 12 de septiembre de 1854, Review and Herald, volumen 6, número 5, página 36. Usted no tiene un folletico que yo vendí que se llama ¿Qué creían los pioneros? Sí, una revista. Todas esas citas están ahí. Bien. Ahora la siguiente cita. Siguiente cita, hermano Omar. Ahora miren esto, Jaime White. Ahora, ¿qué año? 1855. Dice así. Aquí podríamos mencionar la Trinidad. Miren qué es lo que hace la Trinidad. ¿Se acuerdan que leímos una cita de la hermana White donde decía que uno de los fundamentos era el santuario, la personalidad de quién? ¿Y de quién más? Y de Cristo y de Dios. Y de Dios, ¿verdad?
Ahora miren lo que dice Jaime White. ¿Qué hace la Trinidad? Aquí podríamos mencionar la Trinidad, que desecha la personalidad de Dios y de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que hace la doctrina de la Trinidad. Destruye la personalidad de ellos. Y la aspersión o vertido, en lugar de ser sepultados juntamente con Cristo. Jaime White, 11 de diciembre de 1855, en la Review and Herald, volumen 7, número 11, página 85. Vean qué hace la Trinidad. Desecha la personalidad de Dios y de su Hijo Jesucristo. Jaime White estaba claro. Vamos a la siguiente cita. Dice así: el misterio de iniquidad ya empezaba a obrar dentro de la iglesia en los días de Pablo. Finalmente desplazó la simplicidad del evangelio, corrompiendo la doctrina de Cristo, y la iglesia huyó al desierto. Martín Lutero y otros reformadores se levantaron con el poder de Dios y con la palabra y el espíritu, dieron grandes pasos en la reforma. La mayor falta, lo que dice Jaime White que le faltó a los reformadores, lo que no terminaron de hacer, la mayor falta que hallamos en la reforma es que los reformadores pararon de reformar. Si hubiesen seguido adelante hasta dejar atrás los últimos vestigios del papado, tales como la inmortalidad natural, la aspersión, acuérdense que la aspersión habla cuando le echan agua a los niños así, y la Trinidad y la observancia del domingo. Si los reformadores no se hubiesen detenido en la reforma y hubiesen reformado todo esto, dice Jaime White, la iglesia se hallaría ahora libre de sus errores antibíblicos. La iglesia se hallaría ahora libre de sus errores como antibíblicos. Así que él califica a la Trinidad como un error antibíblico. Dice así Jaime White, vean de dónde la cita, 7 de febrero de 1856, Review and Herald, volumen 7, número 19, página 148. Así que el hermano White dice claramente que cuando penetren hombres en la iglesia que pretendan enseñar una cosa diferente, que los pioneros escribieron en sus artículos de la revista, se ha publicado nuevamente, se ha reimpreso. ¿Ve? Y esto es lo que estamos haciendo. Yo saqué este material hace tiempo en un folleto, pero ya después que lo tenía listo se me dañó la parte del disco duro donde lo tenía guardado, lo perdí, la referencia, no me acuerdo dónde lo guardé, pero me quedó un borrador. Lo que me falta es meterle las imágenes otra vez y cuadrarlo así como un folleto doble carta grande, así como tienen el de Conoce al Dios verdadero, así mismo. Pero todo eso está allí. Entonces ustedes pueden mostrar, mira, aquí está, esa es la posición de él, pero él no es el único. Ustedes van a ver que yo tengo citas de otros pioneros también. Vamos adelante, pero estoy colocando a Jaime porque como el señor Atilio dice que Jaime se arrepintió casi que a lo último ya y se volvió trinitario, bueno, miren aquí. Jesús oró para que sus discípulos pudiesen ser uno como él era uno con su Padre. Esta oración no contemplaba un discípulo con 12 cabezas, sino 12 discípulos hechos uno en objetivo y esfuerzo en la causa de su maestro. Ni tampoco Padre e Hijo son parte del Dios triuno. Son dos seres distintos. Dos seres distintos. Sin embargo, uno en el plan y logro de la redención. Los redimidos, desde el primero que participa en la gran redención hasta el último, todos atribuyen el honor y la gloria y la alabanza de su salvación tanto a Dios como al Cordero. Vean desde dónde es esta cita. Jaime White, 1868, Life Incidents, página 343. Pero entonces entre ellos se contradicen porque George Knight dice que no podrían pertenecer a la iglesia actualmente. Pero es que dice el cambio. Pero es que vean, cuando el diablo quiere, usó un ratico a este y después usó a este. O sea, a George Knight. Bien, cambien. Ahora, Jaime White murió en 1881. O sea, esta es una de las últimas declaraciones de Jaime White sobre este punto. No puedo decir que la última, pero sí está entre las últimas porque él murió en ese año, en 1881. Y miren lo que ya decía en 1881 todavía. El Padre es el más grande, en el sentido de que Él es primero. El Hijo es próximo en autoridad, porque a Él han sido dadas todas las cosas. Jaime White, 4 de enero de 1881, Review and Herald. Ahí está. Ahora yo lo voy a comprobar.
que esa declaración de Jaime White concuerda con una cita del deseado de toda la gente. Para que ustedes se den cuenta, como siempre dicen, no, que la hermana White vivió con el arriano y no lo corrigió así. Ajá, miren, aquí está, en la página 2 de esta literatura de Conocer al Dios verdadero. Miren lo que dice esta cita del deseo de toda la gente. Jaime White está diciendo que Cristo es el próximo de autoridad porque a él han sido dadas todas las cosas, pero se las dieron. Ahora aquí dice, en la página 2, deseado de toda la gente, página 12 y 13. Dice así, al lado del cuadrito, aquí miren. Cristo recibió todas las cosas de Dios. ¿Qué le parece? Lo mismo. Cristo recibió todas las cosas de Dios, pero las recibió para darlas. Así también en los atrios celestiales, en su ministerio en favor de todos los seres creados, por medio del Hijo amado, fluye a todos la vida del Padre. Por medio del Hijo vuelven alabanza y gozoso servicio como una marea de amor, a la gran fuente de todo. Vean que está colocando al Padre como ¿qué? Como la gran fuente de todo. Dice así, y así por medio de Cristo se completa el circuito de beneficencia, que representa el carácter del gran dador, la ley de la vida. Aquí dice, Cristo, Él es el próximo de autoridad porque a Él han sido dadas todas las cosas. Deseado toda la gente dice, Cristo recibió todas las cosas de Dios. Si Cristo fuese un Dios, parte de un Dios triuno, ¿cómo va a decir aquí que Él recibió todas las cosas de Dios? Dese cuenta, el deseo de toda la gente es muy claro. La hermana Guaya es muy clara, hasta en el camino a Cristo. Seguimos. Entonces hasta aquí concluimos con la cita de Jaime White. Ahora viene Joseph Bay. ¿Quién fue Joseph Bay? Otro pionero. Miren, los que comenzaron a ordenar a los pastores en la iglesia adventista del séptimo día, cuando estábamos entrando en orden evangélico, organizándola, fueron Jaime White y Joseph Bay. Ellos eran los que le impusieron la mano a los pastores para ordenarlos como ministros. Y ellos eran los que firmaban las credenciales. Joseph Bay era un hombre de experiencia, predicando en el mensaje milerita, o sea, él fue predicador. Y hay un libro que se llama La mano de Dios al timón, donde tiene un relato de la vida de él, que es muy bueno. Joseph Bay era capaz de caminar a larga distancia con tal de ir a predicar el evangelio a la gente. Y hasta sin dinero se iba, ¿oyeron? Hasta sin dinero. Y sin dinero, Joseph Bay decía, yo quiero ir a tal lado a predicar, no tengo dinero, pero me voy a pie. Y se iba. Y llegaba allá. Y además había una hermana, una vez hay un relato donde dice que había una hermana que le dijo, mire, tengo que ir a predicar, pues no tengo dinero, pero bueno, si no me voy a tener que ir así. Entonces la hermana fue y habló con la señora donde ella trabajaba limpiando la casa y le pidió un adelanto de su salario de una semana y se lo dio a Joseph Bay para que se fuera a predicar. Y eso que, o sea, lo pidió de antemano y le tocaba después trabajar para pagar eso. Y fue Entonces, el sábado a la iglesia. Vean esto. Vean Joseph Bay. ¿Qué enfrentó Joseph Bay con sus padres? Dice así: mis padres eran desde hace tiempo miembros de la iglesia congregacional, junto con todos sus hijos convertidos hasta el momento, y ansiosamente esperaban que nos uniéramos a ellos. Pero abrazaron algunos puntos de fe que yo no podía entender. ¿Cuáles eran esos puntos de fe? Solo nombraré dos: la forma del bautismo y la doctrina de ¿qué? De la Trinidad. Él no estaba de acuerdo con eso. Mi padre, quien había sido diácono desde hace mucho tiempo, trató de convencerme que ellos tenían razón en los puntos de doctrina. Con respecto a la Trinidad, concluí que era una imposibilidad para mí creer que el Señor Jesucristo, el Hijo del Padre, era además el Dios Todopoderoso, el Padre uno y el mismo ser. Le dije a mi padre: si me puedes convencer que en este sentido somos uno, de que tú eres mi padre y yo tu hijo, y que también yo soy tu padre y tú mi hijo, entonces puedo creer en la Trinidad. Joseph Bay
año 1868, en un libro que es una autobiografía que él escribió en la página 204. Él relata todos los lugares donde viajó. Él viajó mucho por Sudamérica, oye. Qué reto, ¿no? Y él llegó a ser vegetariano y todo antes que ni siquiera hermano White tuviera visiones de eso. Y él tenía un barco y se iba a predicar con ese barco. Y tenía leyes estrictas. Bueno, él era capitán de barco primero antes de haber aceptado el evangelio, pero ya en su barco él no aceptaba ni que dijeran grosería ni que tomaran licor. Tenía leyes. Eso para los pescadores y... Bueno, para que vean, Entonces, vean ustedes aquí lo que él está diciendo. Él le dijo a su papá: si tú me puedes comprobar a mí que yo soy tu padre y que tú eres mi hijo y que al mismo tiempo yo soy tu hijo y tú eres mi padre, entonces yo creo en la Trinidad. Porque miren, esta cita sirve para los autores adventistas actuales que están diciendo que el ser hijo y el ser padre son roles o papeles que asumieron las personas de la Trinidad con un concilio, una reunión que ellos tuvieron antes que se creara cualquier cosa, y que supuestamente el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo se reunieron y entonces tomaron la decisión: tú vas a hacer papel de Padre, tú vas a hacer papel de Hijo, tú vas a hacer papel de Espíritu Santo, o yo hago papel de Padre, tú el papel de Hijo y tú el papel de Espíritu Santo. Entonces se repartieron la obra de teatro ahí. el oficio. Sí, hay un autor adventista que dice eso. Ángel Manuel Rodríguez dice que son roles. O sea, entonces el hijo no es hijo literal, el padre no es padre literal. ¿Me están entendiendo? Eso contradice y destruye la personalidad de Dios y de Cristo. Lo destruye. Porque, ¿cómo es eso de que tú vas a leer Juan 3:16 con un Dios que está asumiendo el rol de padre? Entonces no sabe lo que es ser un padre. Y mucho menos porque asumir el rol no es lo mismo que ser. O repartirse el papel. Después les voy a mostrar esa cita de los autores adventistas. Vamos. Siguiente cita. Vean esto. Este es un pastor también de la época de los pioneros. Merrick Cornell. Dice así: los protestantes y los católicos casi están tan unidos en creencias. Y si él viviera en estos días diría: los protestantes, los católicos y ya la iglesia adventista. Los protestantes y los católicos casi están tan unidos en creencia que no resulta difícil concebir cómo los protestantes pueden hacer una imagen de la bestia. La mayoría de los protestantes creen como los católicos en la Trinidad, la inmortalidad del alma, la conciencia de los muertos, la recompensa y castigo al morir, la tortura sin fin de los malvados, la herencia de los santos más allá de los cielos, el bautismo por aspersión y el domingo pagano en lugar del sábado, todo lo cual es contrario al espíritu y letra del Nuevo Testamento. Seguramente entre madres e hijas existe una notable semejanza familiar. Merrick Cornell, 1858, Hechos para los tiempos, página 76. Eso es un libro que él sacó. Bien, entonces veamos nosotros aquí, dice: la mayoría de los protestantes creen como los católicos. ¿En qué? En la Trinidad. Y ya hoy en día la iglesia adventista está como los católicos. Y se acuerdan que le saqué una cita de la página adventista ayer donde decía a adventistnews.org, que decía que ya tienen en común con la iglesia católica su creencia en la Trinidad, que la iglesia católica reconoce eso. ¿Ven? Seguimos. J.H. Wagner, dale otra vez. J.H. Wagner escribió un libro que se llama La Expiación. Ahora miren esto. Este es un libro que se llama La expiación a la luz de la naturaleza y la revelación, página 164 a la 165. Dale otro clic para que salga la foto aquí de J.H. Wagner. Bien, este era J.H. Wagner. Él era el papá de Elect J. Wagner, el que predicó en el mensaje de 1888. Dice así: muchos teólogos piensan que la expiación, con relación a su dignidad y eficacia, descansa sobre la doctrina de la Trinidad, pero no vemos conexión alguna entre los dos. Por el contrario, los defensores de la doctrina tropiezan con dificultades que parece tratan de evitar. Y esto es lo que yo siempre le he dicho: si Jesús forma parte de una Trinidad y es una Trinidad, cuando Jesús muere se desarma la Trinidad. Pero mira lo que decía Wagner: su dificultad consiste en lo siguiente: hace que la negación de la Trinidad sea equivalente a negar la divinidad de Cristo.
¿No le parece eso semejante a lo que hacen los pastores adventistas cuando uno le dice que no hay Trinidad? ¿De qué te acusan? Ah, que tú eres arriano. Ah, tú eres arriano. Niega que Jesús es un ser divino, sino que es un ser creado. ¿Entiendes? Y J.H. Wagner decía que ese era un error, hacer ese tipo de razonamiento. Dice así: hacen que la negación de la Trinidad sea equivalente a negar la divinidad de Cristo. Si este fuese el caso, nos aferraríamos a la doctrina de la Trinidad tan tenazmente como podamos, pero este no es el caso. Y mire lo que él aclara aquí contundentemente, para que a George Knight y a Atilio René Dupertuy, si algún día llegan a ver este video, les quede claro, y a todos los demás pastores de la iglesia adventista: los pioneros no negaban que Jesús fuese un ser divino. Los pioneros no creían que Jesús era un ser creado. Miren, lo aclara aquí Wagner. Quienes hayan leído nuestras observaciones acerca de la muerte del Hijo de Dios, saben que creemos firmemente en la divinidad de Cristo. ¿Qué creían firmemente? En la divinidad de Cristo. Así que esta cita hay que imprimírsela y cargársela por ahí, porque parece que los pastores adventistas como que no leen eso. Dice así: pero no podemos aceptar la idea de una Trinidad, como la sostienen los trinitarios, sin desechar nuestro reclamo de la dignidad del sacrificio hecho por nuestra redención. Entonces a eso sale en el libro de la expiación a la luz de la naturaleza y la revelación, página 164 a 165. ¿Les queda claro que los pioneros creían firmemente en la divinidad de Cristo? Una cosa no implica la otra. Algunos creen que cuando tú dices que la Trinidad es una herejía, entonces ya tú crees que Jesús es creado. No, ya van para allá de una vez, como automático, tienen un piloto automático. Y no es así, no es así. Seguimos. Esta otra cita, nuevamente J.H. Wagner, dale clic aquí. Dice aquí: se hace mucho hincapié sobre Isaías 9:6. Sacan este texto para probar: mira, Jesús es parte de una Trinidad, porque le dicen Padre Eterno. Dice aquí: se hace mucho hincapié sobre Isaías 9:6 como prueba de una Trinidad, al referir a nuestro sumo sacerdote, quien vertió su sangre por nosotros. El defensor de esta teoría dirá que se refiere a una Trinidad, pues a Cristo se lo denomina Padre Eterno. Pero por este motivo y otros más es que no puede referirse a una Trinidad. Ahora miren la pregunta que él hace: ¿es Cristo el Padre dentro de la Trinidad? Si así fuese, ¿cómo es el Hijo? O si en tanto Padre como Hijo, ¿cómo puede haber una Trinidad? Pues una Trinidad es una unión de tres personas. Para poder reconocer una Trinidad debe preservarse la distinción entre Padre e Hijo. A Cristo se lo denomina la segunda persona de la Trinidad. Así lo denominan los trinitarios. Pero si este texto prueba la existencia de una Trinidad, o si de algún modo se refiere a ella, prueba que no es el segundo, sino el primero. Te está poniendo a razonar de una forma tal que te dieras cuenta. Bueno, entonces si este texto prueba la Trinidad, entonces Jesús va a ser primero porque entonces es el Padre. Pero resulta que no es así. Resulta claro que este texto no tiene referencia no, me comí una parte. Y si el primero, ¿quién es el segundo? Resulta claro que este texto no tiene referencia alguna a tal doctrina. J.H. Wagner en 1884, la expiación a la luz de la naturaleza y la revelación. Página 167 a la 169. Cámbialo. Ajá. Esto es uno que fue publicado en la Zion The Time, del 22 de mayo de 1879. A.J. Dennis. Dice así: ¿qué contradicción de términos se encuentra en el lenguaje del credo trinitario? En la unidad de esta deidad hay tres personas, de una misma sustancia, poder y eternidad: el Padre, el Hijo y el Santo Espíritu. Hay muchas cosas que son misteriosas, escritas en la palabra de Dios, pero podemos suponer con seguridad que el Señor nunca nos exige que creamos imposibilidades, pero los credos a menudo lo hacen. O sea, Dios no te va a poner a que tú creas una cosa que son extrañas. Porque, ¿qué es lo que te dicen? Y cómo la Iglesia Católica denomina la Trinidad el dogma de la Trinidad. ¿Saben por qué le dicen así? Porque los dogmas no se discuten, se aceptan. Eso es lo que cree la Iglesia Católica. Los dogmas no se niegan ni se discuten, usted lo tiene que aceptar. No, que yo no entiendo cómo que 3 en 1, ¿cómo es eso? Acéptelo, eso es un misterio.
Así le quieren meter la cabeza a la gente fácilmente la herejía. Sí, y los adventistas hoy en día, cuando ya se ven desarmados, que no tienen argumentos, eso es un misterio. No te metas con eso. Eso no te va a salvar. No te va a salvar. En esto consiste la vida eterna, que conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo al que tú has enviado. Así de sencillo. En eso consiste la vida eterna.